En esta mañana, hermanos, me gustaría que me acompañarais en la misma lectura, pero siguiendo los versículos del 18 en adelante de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 2, del 18 en adelante. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, no ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Y sabemos que desde ya, Señor, la sola lectura ya es una palabra viva, eficaz. Y te ruego que en esta mañana, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, tú nos enseñes, Señor, porque todos somos necesitados de ti. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, porque son cosas a veces difíciles, incomprensibles para la mente humana. Y por eso dice que tu palabra que se tiene que discernir espiritualmente, Señor. Y por eso te pido que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo esté haciendo vida en cada corazón de los que están en esta mañana aquí y de los que están conectados. Y podamos tener un tiempo alrededor de tu palabra de beneficio, de edificación mutua y por supuesto de darte a ti toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos, Señor, pasa tú delante porque somos indignos, pecadores, Señor, pero gracias a la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, tú nos has hecho aceptos delante del Padre. Gracias te damos, Señor. Lo pedimos, lo rogamos, todo en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos analizando el capítulo 2 de Colosenses y esta mañana sería la tercera predicación sobre este capítulo 2, descubriendo el motivo de la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Colosas, y no solamente por ella, sino que por la Odisea también. Y en el principio decía yo que también nos agregábamos nosotros, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Y por ese vínculo que nosotros tenemos con la palabra, que cada creyente en cualquier lugar, en cualquier tiempo, siempre ha sido esta preocupación de la palabra de Dios, de ser el pueblo de Dios edificado, enseñado, corregido, y por supuesto que esa preocupación que Pablo decía al principio del capítulo 2, debe ser la preocupación de cada creyente por sus hermanos en la fe. Pablo en el principio quería afianzar, la preocupación principal era afianzar realmente a los creyentes en el conocimiento, en la unidad, en la sabiduría de parte del Señor, discernimiento y fomentar la unidad, la comunión entre los cristianos para que puedan repeler
anular las falsas enseñanzas, preceptos humanos, sabiduría mundana, ceremonialismo, misticismo de los falsos maestros y profetas que estaban en ese tiempo, pero tenemos que ser honestos que en estos tiempos también estamos. Pablo les mostró y nos muestra a nosotros las bases, el ancla, los soportes inamovibles de la fe cristiana, que son los mismos que se dijeron en ese tiempo, pero como decía, son los mismos para este tiempo actual. Los versículos leídos que leyó Anastasia del 8 al 17 nos muestran este panorama, que el día a día es parecido a la antigüedad. No tenemos que perder de vista que siempre, una vez decía yo, que la situación actual de los creyentes en medio del mundo es la misma situación que tenían en la antigüedad. Esa gran obra de teatro, esa gran puesta en escena de Dios, de la plan maravilloso de salvación de Dios, ese plan como una obra perfecta, realmente donde el director de la obra es Él. Vemos que realmente lo único que ha cambiado realmente son los actores. Los actores han cambiado. En el tiempo de Pablo, el tiempo antiguo, el tiempo actual, no son los mismos actores. En este momento, en este tiempo, nosotros somos los actores de esta obra maravillosa que Dios ha puesto en escena para la humanidad. Así que la obra, el título de la obra es la misma. El director de la obra es el mismo, Dios. Lo único que cambian son los personajes, incluso los personajes secundarios. Pero este día quisiera que avanzáramos un poco más y pudiéramos leer, por ejemplo, los versículos que vienen 18, 19 en adelante. Pero sobre todo quisiera detenernos un poco en los versículos 18 y 19, porque realmente parecen un poco difíciles de comprender o quizás traiga un poco de no comprensión, un poco de duda. Y realmente por la forma que están escritos, da esa impresión. Porque dice, por ejemplo, el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Lo que dice aquí Pablo realmente como que trae un poco de confusión. ¿Quién nos puede privar de vuestro tesoro? Pablo dice de vuestro tesoro, o sea, nuestro tesoro en estos tiempos. En otras versiones aparece, por ejemplo, nadie os defraude, nadie os descalifique. Entonces tenemos que tener primero que nada en cuenta que Pablo aquí no está hablando del premio principal, la recompensa principal, ese regalo de parte de Dios que es la salvación. Aquí no está hablando de la salvación, porque la salvación no se pierde. La salvación es un don de Dios, por lo tanto es inamovible. A quien Dios salva, a quien Dios le ha dado la salvación, no hay nada ni nadie que pueda quitar, arrebatar, dice su promesa, a aquellos que Dios ha escogido y a aquellos que Dios le ha dado la salvación. Nada ni nadie, ni por muy poderoso, solamente el único es Dios quien tiene el control sobre sus hijos. Este regalo del supremo llamamiento por gracia a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es algo inamovible, inamovible. ¿Qué entonces nos está diciendo Pablo aquí? Pablo está yendo un poco más, podríamos decir, en otro nivel de lo que está pasando en los colosenses. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Y cuál era la clave de esto? En el encabezamiento decíamos que realmente
habían falsos maestros que estaban introduciéndose en la iglesia y traían cosas diferentes en apariencia de religiosidad, se estaban infiltrando en las iglesias y hacían que los creyentes en esa época ellos se sintieran menoscabados, que se sintieran inferiores, que se sintieran como que no alcanzan ellos por propia persona comunicarse y tener comunión con Dios. Y esos falsos maestros y enseñantes, ¿qué es lo que hacían? Ellos se situaban en una postura como de una humildad. Dice, nadie os prive vuestro premio, afectando humildad. Esto de afectar humildad, o sea, es apariencia de humildad, apariencia de sometimiento a Dios. Y realmente no era así. En esa apariencia de espiritualidad, podríamos decir, ellos estaban socavando y estaban desviando a los creyentes. ¿Para qué? Para que se sintieran inferiores, avergonzados quizás, de que ellos no eran dignos de clamar y de pedir directamente tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Que se sintieran como cristianos de segunda categoría. Y realmente no podemos olvidarnos que realmente, como decía al principio, la obra es la misma. Y la obra de Satanás también es la misma. La obra de Satanás en estos tiempos es la misma. ¿Dónde ataca Satanás? Satanás no ataca a los que están afuera. Satanás no se inmiscuye en las cosas de los que están afuera, de los que ya están perdidos. Satanás se inmiscuye en las mismas iglesias donde quiere pegar zarpazos, destruir a los creyentes. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a ese plan maravilloso, sabemos que nadie, como decía al principio, nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Y eso que nos debe dar a nosotros tranquilidad, nos debe dar a nosotros alegría de saber que estamos cuidados por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Y por eso nadie, como decían los versículos anteriores, nadie os juzgue ni levante juicio contra nosotros, salvo solamente nuestro Dios. Que nadie os prive del gozo, el gozo de la salvación. ¿Qué decía el salmista David? David decía en el Salmo 51, no quite de mí tu Santo Espíritu. Él reconocía que había pecado, él reconocía que había caído, pero pidió, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí el gozo, la alegría de saber que soy hijo tuyo. Y esto es lo que estaban tratando de hacer estos falsos maestros. Estaban quitándole el gozo, la libertad a aquellos que podían testificar a otros de la buena nueva de salvación. La salvación, el gozo de la salvación que es en Cristo Jesús. Nadie os prive de la comunión con Dios, nadie os prive de la alabanza, nadie os prive de la oración, de la intercesión, etcétera, etcétera. Que nadie venga a menoscabar tu trabajo o tu caminar en la obra del Señor. Que nadie nos prive, porque realmente nosotros sí tendremos que dar cuenta delante de Dios cómo hemos andado nuestra vida cristiana. Pero ¿cómo lo hacían estos hombres? Dice, nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Qué lo fomentaban esta gente? Esta gente fomentaba el culto a los ángeles, el culto a los ángeles. Y realmente, según el comentarista, era algo que estaba bastante extendido en la zona de Colosas, de Asia, de la Odisea. Y vemos que realmente incluso, vemos que Juan, cuando estuvo en Éfeso, en los años que estuvo en Éfeso, vemos después que hace una actitud en Apocalipsis, y él quiere adorar al ángel que le está demostrando todo lo del Apocalipsis.
Y el ángel le dice, no, no me adores a mí, porque yo soy consiervo, soy igual que tú, sirvo al Señor. Y eso influyó también, incluso que lo acotaba un poco Julian la otra vez, ¿no? Influyó en esta gente que estaba en esos tiempos. ¿Cuál es la actitud? Dice, afectando la humildad. Esta falsa apariencia de humildad, la falsa apariencia donde aquellos hombres, maestros, gente que sabía, gente que tenía conocimiento, entonces ellos se sentían superiores, pero estaban enmascarados, estaban con una falsa careta en la cual a una apariencia de humildad, una apariencia de humillación, en la cual el creyente normal en ese tiempo podía sentirse mal, diciendo, oh, yo quisiera ser como ese hombre, oh, yo quisiera ser como esa persona, y que se sentían menoscabados. Por eso decía, nadie nos prive de vuestro premio. ¿Afectando qué? Afectando ese ejemplo que estaba dando estos hombres y estos falsos maestros. Más encima ellos se deleitaban en eso, se deleitaban. Una humillación de sí mismo, en apariencia, un orgullo, pero no era un orgullo espiritual, era un orgullo satánico, el cual ellos manejaban, manipulaban para que aquellos creyentes verdaderos se sintieran menoscabados, incluso poder torcer el camino que llevaban y llevarlos a lo que ellos tenían pensado de que solo ellos pudieran hacer lo mismo, el culto y adoración a los ángeles. Pablo habla verdadera y sincera humildad. La verdadera humildad es la que Pablo habla, que en Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogió Dios santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Era la cara opuesta de lo que estos hombres hacían. Era la cara opuesta. Esta es la verdadera humildad, no la que ellos tenían. Ellos estaban encubiertos con una máscara y lo único que escondía toda la soberbia que ellos tenían, el alto concepto que tenían de ellos mismos para en contra de los hermanos. Falsos creyentes que pasan, si lo atribuimos a estos tiempos, también, hermanos, acontece lo mismo. También acontece lo mismo. ¿Y cómo se ve? Se ve en la actitud. Porque tenemos que pensar que la iglesia, la obra del Señor, en la viña del Señor, realmente hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de predicar solamente la verdad de la palabra del Señor. Nada más, sin adorno, sin floritura, la verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar la cara de Cristo, y no podemos disfrazarla. No podemos disfrazar su muerte en la cruz del Calvario. No podemos hacer nada de encubrir los milagros que Él hizo. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo y a este, dice Pablo, y a este crucificado, que es el valor que tienen. Falsos creyentes que cuando pasan por el lado de otro lo hacen sentirse menospreciados, menoscabados o inferiores. Y que a la vez son fáciles de manipular. Yo quiero ser como esta persona. Yo quiero ser, y son seguidores de esas personas, pero lo único que pueden encontrar es un falso camino para llegar a Dios. ¿Y qué pasaba también? Y Pablo lo resalta. El punto de inflexión, quizás podríamos decir, que Pablo estaba atacando a estos falsos maestros, era la adoración a los ángeles. Y ¿por qué lo ataca? Porque era una práctica humana,
una práctica humana de aquellos que pensaban quizás que ellos mismos como que no podían alcanzar la comunión a través de Cristo con Dios. Pensaban, a lo mejor lo hacían de buena manera, a lo mejor lo pensaban de buena fe, pero no es la verdad. ¿Cuál es la verdad de la palabra del Señor? Que solamente hay un mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esa es la verdad que tiene que prevalecer dentro de la iglesia y dentro de cada creyente. Y según el comentarista dice que tenía muchos adeptos tenían en ese tiempo. Y por lo tanto era una lucha constante que Pablo tenía por todas las iglesias de Asia. Incluso colocaban un ejemplo, que el arcángel Miguel era como un líder a la cual los hombres rogaban, pedían y que hiciera milagros. Imagínense ustedes, criaturas, creación de Dios siendo adorada. Y eso no es en esos tiempos solamente, sino que es incluso en estos tiempos. En estos tiempos también lo podemos ver. Me gustó mucho la explicación que daba Julian el domingo pasado sobre los dioses y las diosas de la antigüedad, tanto Antiguo, Nuevo Testamento y también en la actualidad, las vírgenes y todos estos símbolos que tienen. ¿A dónde nos llevan? A que realmente el culto a los ángeles o a los seres celestiales todavía está en medio del pueblo en la actualidad. Los Illuminati, los masones y tantas otras religiones que se sienten superiores a nosotros mismos, se sienten superiores, como que ellos tienen una comunión especial, como que ellos están por sobre los demás. Y son sectaristas, son sectas en las cuales realmente elitistas, donde vemos que realmente los que entran allí un poco más pasan por un filtro en la cual tienen que tener cualidades que la mayoría de las veces es poder y dinero. Pero ¿dónde se nota más también esto? Por desgracia lo tenemos a la vuelta de la esquina, en la Iglesia Católica. Hay muchos creyentes católicos que se consideran que no son dignos de clamar o pedir directamente a Cristo para interceder delante de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Lo hacen a través de la Virgen María, a través de los santos. Y muchos de sus líderes realmente como que los incitan, como que los guían a esa actitud. Cuando Dios dijo claramente, no te harás imagen de nada, ni sobre el cielo, ni sobre la tierra, ni de animal, ni de bestia, ni de árbol. Y realmente Julia lo explicaba, hasta de un árbol hacen ídolos. Y la gente va y se derrama y se sacrifica y hace votos, y realmente podemos ver que no solamente puede ser culto a los ángeles, es culto a todo aquello que realmente su mente extraviada busca a que adorar. Todos sabemos que el alma, ese soplo, el hálito de vida en la creación de Dios, siempre busca conectar con Dios, conectar con el Creador. Pero muchos de esos son manipulados y llevados por caminos que son realmente desastrosos y que traen tristeza incluso a las personas, a las familias y a las congregaciones también. Pero ¿pasa eso dentro de las iglesias? ¿Dentro de nuestras propias iglesias? Sí pasa, hermanos, pasa. Yo de primera mano he escuchado y he visto que hay gente que tú no puedes entrar a una iglesia si no hablas en lengua, si no danzas, si no haces cosas extraordinarias, no puedes entrar.
¿Dónde está el plan de salvación aquí? ¿Dónde está lo que Dios ha dicho? Que venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Venid a mí todos los que estáis sedientos, de Isaías. No hay nada. Y vemos que hay gente que es tan espiritual que pareciera que va flotando. Y realmente, como dice aquí, todo eso es apariencia. Sí, en apariencia parece excepcional. En apariencia parece que es, para poder imitarles, pero no. Vemos que podemos decir con tristeza que realmente hacen del cristianismo una secta en la cual ellos colocan sus propias pautas a seguir. Y lo dice aquí, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. La mente carnal. Pero ¿cuál es la otra clave de esto? La otra clave es el versículo 19. Y dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que realmente todas esas personas, falsos maestros, falsos enseñantes, falsos cristianos, podríamos decir, están deshonrando a Cristo. Están deshonrando a Cristo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen negando a Cristo como la cabeza de la iglesia. Negando que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo el conjunto de los creyentes conforman el cuerpo de la iglesia. La novia, como dice en el Apocalipsis. Nosotros, todos los verdaderos creyentes, conformamos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza que rige, que dirige, que nutre, que enseña, que corrige y que ordena al cuerpo para que actúe de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a la verdad de la palabra y de acuerdo a su voluntad. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que hace? Dice, y no haciéndose de la cabeza, no haciéndose de Cristo, no colocando a Cristo en el lugar que corresponde. ¿Y qué es lo que hace? No están asidos a la cabeza. Es como que tuvieran una cabeza suelta. Ellos colocan una cabeza, la de ellos. Entonces destronan al Señor, lo destronan y se colocan ellos. Tiempo atrás había unos folletos que decían tu nuevo camino o algo así, donde aparecía cómo el hombre ha sustituido a Dios, lo ha desplazado y ha colocado al hombre. Y ese es realmente el peligro, y eso es lo que está aconteciendo, que el hombre ha desplazado a Dios y se ha colocado él como rey. Y en esa situación es que pasa lo que pasa, y como va el mundo también. Al no asirse de la cabeza, no asirse al fundamento que es Cristo Jesús, realmente el hombre, la humanidad que actúa así, desemboca a una condenación y a una perdición eterna. Y más responsabilidad hay aquellos falsos maestros, falsos líderes que están guiando a aquellos, que dice la palabra, ciegos, guiando a otros ciegos. Que el Señor nos ayude y nos libre de todo esto, hermanos. Estos hombres también no se dan cuenta que Cristo es autosuficiente para la salvación y para todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que están escondidos en Él. Lo leíamos en el primer capítulo. Versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender y comprender su palabra, y que pensemos que no hay otro medio, no hay otro camino, que todo tiene que pasar a través del Señor Jesucristo. Después continúa, dice en 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas las cosas que enseñan estos falsos maestros realmente pueden tener una apariencia muy buena, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero realmente van en lo externo, en lo que se ve, pero realmente donde nace todo el pecado, donde nace toda la maldad es el interior, y el único que puede hacer la obra en el interior es la obra del Señor Jesucristo en la vida de las personas. Por eso, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una promesa. Una promesa, hermanos, y una confirmación. Me está diciendo a mí, si tú has resucitado con Cristo, ¿qué estás haciendo con lo que? ¿A dónde estás yendo? Si tú habéis resucitado, si Cristo ha hecho una obra perfecta en la cruz del Calvario, realmente ¿qué estás haciendo? ¿Qué camino estás tomando? Y por lo tanto te indica el camino. Buscar las cosas de arriba, buscar las cosas que donde está Cristo sentado a la diestra. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Y dónde la encontramos? En la comunión verdadera con los hermanos, en el conocimiento de la palabra del Señor. En cada día tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Esa es la clave para poder seguir adelante. Podríamos decir la llave. Siempre hablamos de la llave, ¿no? Que da la sensación de seguridad, de cuando echamos la llave estamos seguros, ¿no? Pero también cuando abrimos encontramos realmente los grandes tesoros en la obra del Señor y la caja de sorpresa que tiene Dios para los fieles. Para Dios sea toda la gloria, toda la honra, un presente y un futuro blindado por la promesa dada por el que dijo sí, y sabemos que su sí es un sí eterno. Que el Señor esta mañana sea glorificado, hermanos, y para Él sea toda la gloria y toda la honra. Y sobre todo, dice, hacer pues todas las cosas decentemente y en orden. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia en este día, en esta mañana, para Él sea toda la gloria, toda la honra. Amén.